Estamos en contacto con el diputado Raúl Latorre. Muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Lisa. Ya es un gusto compartir contigo y con toda la audiencia de PDS Radio. Gracias, diputado. Bueno, queríamos conocer detalles de su proyecto de ley porque hay mucha confusión en el sentido de que hay gente que no sabe si la ley gasto cero ya empezó a regir o tienen que esperar una reglamentación. ¿Cuál es la interpretación, diputado? Realmente la reglamentación, que es el último paso constitucional, Lisa, como bien sabes, ya fue aprobado por el Congreso, el proyecto que presentamos, fue promulgado por el Ejecutivo y en este momento estamos aguardando su reglamentación. Existía un plazo de una semana para que esa reglamentación sea efectiva. Eso estaba determinado en el último artículo de la ley. Y ese plazo básicamente está venciendo. Y en conversaciones con determinados actores del Ministerio de Salud nos dijeron que mañana estarían enviando ya el proyecto de reglamentación desde el Ministerio de Salud para la presidencia. O sea que se podría tener ya mañana incluso novedades sobre esa reglamentación y, o sea, de ahí, a partir de ahí, esto tiene vigencia. Es así, ese es el circuito que debe ser ejecutado, Lisa. Y bueno, mañana teóricamente esa reglamentación debe estar terminada y a partir de ahí los paraguayos podrían ser beneficiados por este proyecto de ley COVID gasto cero. Bueno, hoy día una ley que busca fundamentalmente dar un paso más hacia la cobertura integral del tratamiento para los pacientes con COVID. Ujú. Diputado, otra cuestión que también surgió es que mucha gente no sabía si cubre medicamentos solamente por sala para quienes estén internados en unidad de terapia intensiva o también intermedia No. o común. No, el COVID gasto cero, es muy importante tu pregunta, Lisa, porque justamente eso fue una de las cuestiones que se analizó cuando presentamos COVID gasto cero con colegas de la bancada. Y el planteamiento es que la cobertura sea integral, tanto de medicamentos como de internación, estudios auxiliares del diagnóstico de una resonancia, una tomografía o un laboratorio que sea necesario para el paciente, esté en el hospital de clínica, en el Instituto de Previsión Social, en un hospital del Ministerio de Salud o en un centro asistencial privado derivado por el Ministerio de Salud, pero ya desde su internación en la sala común. Porque estábamos viendo, Lisa, por eso es importante tu pregunta, estábamos viendo de que si bien todos somos conscientes de los abultados costos que tiene cualquier tratamiento en una terapia intensiva, en el caso del COVID en particular, la batería de medicamentos que se estaba utilizando como protocolo para el tratamiento de por sí era particularmente costosa ya desde las salas comunes. Sí. Entonces, dentro del espíritu de COVID gasto cero, que tiene un principio fundamental, Lisa, que el hecho de que la salud no es una mercancía, es un bien público y como tal debe ser garantizado a la gente, es que planteamos que la cobertura integral se dé ya desde el ingreso a una sala de internación común. Cuando tenga un diagnóstico que sea por COVID, ¿verdad? Asimismo, la ley es para COVID, Lisa. Diputado, entonces a partir de la reglamentación entonces empieza a tener una vigencia la ley, entra en vigencia, vamos a decirle. Allí se culmina el circuito constitucional, Lisa. Y la buena noticia es que, bueno, en teoría esa reglamentación debe estar mañana y a partir de allí tendríamos ya la ley disponible para que los compatriotas puedan ser beneficiados por ella, ¿verdad? Diputado, esta ley, si bien tiene una fuente de financiamiento, ¿no depende de la disponibilidad presupuestaria o tiene una fuente de financiamiento directa? En la versión original, Lisa, que habíamos presentado en la Cámara de Diputados, planteaba diferentes fuentes de financiamiento. Desde los remanentes del presupuesto que habíamos asignado para la emergencia por COVID, pasando por presupuesto de obras públicas, porque decíamos, los asfaltados son importantes, pero en este momento la gente necesita medicamentos y no puede meterse asfalto por las venas, Claro. hasta presupuesto de las binacionales, eso era el planteamiento inicial, pero sufrió modificaciones en el Senado y la versión definitiva, porque el Senado, la Cámara Revisora, nosotros planteamos el proyecto y la versión definitiva contempla como fuente presupuestaria el presupuesto remanente
de lo que habíamos asignado para la emergencia por COVID. Ujú. Ah, bueno, entonces es del remanente, de esos 16, pero no es de ese préstamo, ¿verdad? Del Ah, préstamo, del Lisa. préstamo de los 16 millones de dólares. No, son 16 millones de dólares. Hubo originalmente, en la primera concesión fueron 1.600 millones de dólares, Ah, Lisa, perdón, lo sí, que se, sí, lo que se había asignado para enfrentar esta pandemia, ¿verdad? sí. Entendiendo de que la absoluta prioridad debe ser la salud, más allá de otras medidas que se puedan haber buscado para la Ujú. reactivación económica. Entiendo, perfecto. Diputado, por otro lado, el tema seguro de empleo. Hace unos días estuvo usted reunido con la ministra Bacigalupo y también con otras personas. ¿En qué Con Mari Llorens. con Mari Llorens, ¿en qué consistiría ese seguro de desempleo, creo que es? Es así, Lisa. Yo recibí en estos días la visita de doña Mari Llorens y la ministra del Trabajo. Me trajeron, entre otros planteamientos, un anteproyecto para un seguro contra el desempleo. Había recibido ya una visita anterior de la ministra Bacigalupo al respecto. El principio es bastante sencillo, Lisa, es tratar de aliviar la difícil situación que están pasando los compatriotas por el COVID, Ujú. donde existen un importante número de desvinculaciones. Nosotros tenemos 50.000 nuevos desempleados desde que inició esta pandemia. Estamos hablando solamente del sector formal. Siempre el sector informal es un poco más difícil de cuantificar, por Claro. decirlo de alguna manera. El principio es el siguiente. Lisa me despide a mí de mi trabajo formal, pero yo acogido a mi seguro de desempleo, contra el desempleo, Ujú. voy a recibir un porcentaje de mi salario durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Y Sí, ahí lo que hay que ser cuidadoso, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre generar una seguridad laboral, que es lo que buscamos, y financiar el financiar el desempleo y que termine siendo más rentable que trabajar, como pasa en algunos países a los cuales con ese modelo le fue muy mal, ¿verdad? ujú, Por eso la idea es generar ese seguro de desempleo por un espacio específico de tiempo. Estamos evaluando ese espacio, estaría orillando los 6 meses, porque según los estudios el promedio de desempleo, que hay un circuito que suele generarse en trabajadores formales que se les despide y están en promedio 5.8 meses en volver a vincularse a un empleo. Entonces es financiar ese espacio de tiempo que quedaron desvinculados con un porcentaje del salario que pueda satisfacer las necesidades básicas de esa persona y fundamentalmente darle una mayor seguridad laboral. Ese es el espíritu, Lisa. ujú. Está en situación de anteproyecto esta iniciativa y bueno, están trabajando en él mis asesores buscando generar una versión definitiva, a partir de lo cual eso vamos bajando sobre la mesa y más allá del trámite constitucional por las comisiones, vamos a buscar un gran debate nacional con los empleados, con el sector de los trabajadores, con el sector de los empleadores y por supuesto con el sector público que va a ser el ente regulador para que pueda existir una herramienta consensuada que verdaderamente pueda ser útil en este momento tan difícil, Lisa. Diputado, con respecto al seguro, ¿qué consistiría en principio el seguro en sí? En principio yo te pago, o sea, el seguro te paga un porcentaje de tu salario Ujú. mientras vos te encuentres desempleada Ah, por un espacio específico de tiempo. ah. Y ahí hablaba de los 6 meses eventuales que podría ser, en Se principio. está discutiendo de ese tiempo, Lisa. Ujú. Estamos hablando de ese Perfecto. tiempo. En principio, basado en esos 5.8 meses que en promedio tarda un trabajador del sector formal que queda despedido en volver a conseguir un trabajo. Ujú. Ahí está el desafío de equilibrar, ¿verdad? Yo te Claro, apoyo para que vos consigas un trabajo, pero no es que yo te financio por no trabajar, como claro. pasa en algunos países y hace muchos Subsidio. años. Ujú. Perfecto. Diputado, Ah, por otro tema, te llevo al plano político, el tema de estas internas. Vi en tu tweet que pusiste que había que recibiste varias denuncias de persecución política de adherentes de Nenecho por parte del Ejecutivo. ¿De qué sectores, o sea, de qué instituciones recibiste y cuánta cantidad más o menos ya ustedes pueden calcular de gente que está siendo perseguida por su orientación política? es así, Lisa. Nosotros hemos recibido una serie de denuncias, numerosas denuncias ya, por acompañar al proyecto de Oscar Nenecho Redría acá en Asunción.
Conversando con los colegas, lamentablemente es una situación que se está produciendo en otros sectores del país, una persecución para funcionarios públicos que dependen del Ejecutivo. Nuestro líder de bancada, el diputado Basilio Núñez, ya había hecho una denuncia similar por una situación que se había dado en el Chaco paraguayo, lo hizo público, y en base a esa situación yo solicité una reunión urgente y extraordinaria a la bancada del Movimiento Honor Colorado, que va a ser efectiva el día de mañana, Lisa, donde nosotros vamos a estar evaluando esta situación y por supuesto ver qué medidas tomamos como bancada contra las persecuciones que están sufriendo compatriotas nuestros por no acompañar al candidato del oficialismo, que según lo que me han manifestado mis colegas, lamentablemente se está dando en diferentes puntos del país, Lisa. O sea que es un número importante, no son así cifras esporádicas. No me gustaría darte un número en este momento antes de tener una conversación fina con mis colegas de bancada, Lisa. Pero bueno, eso es en espíritu de que la información sea precisa y responsable como siempre lo hemos hecho. Sí puedo decirte que hay un número importante de denuncias aquí en Asunción y que existen situaciones similares en diferentes puntos de la República. Mañana, tras hablar con los colegas, creo que vamos a tener un mapa más claro de lo que está pasando y de qué medidas vamos a tomar para que esto se detenga, ¿verdad? ¿Qué medidas podrían eventualmente tomar, diputado? No me gustaría adelantarme, Lisa, a la reunión de bancada. Perfecto. Yo entiendo con toda la voluntad de transparentar todas nuestras acciones, pero antes de dialogar con ellos no me gustaría adelantar. ¿Resultados de encuestas cómo están en Asunción? ¿Tiene alguna? Tenemos varias. La última encuesta muestra una diferencia de 30 puntos a favor de Óscar Nemecho Rodríguez, el candidato que estamos acompañando, ya a menos de un mes de las elecciones. Creemos que esa es una diferencia muy importante, especialmente teniendo en cuenta lo poco que falta para la realización de las elecciones. No obstante, naturalmente estamos trabajando, Lisa, con humildad, tratando de dar nuestro tiempo a la gente, escuchando sus problemas, escuchando y nutriéndonos de sus ideas, buscando naturalmente que el proyecto que acompañamos siempre esté conectado con las necesidades ciudadanas. Perfecto. Y bueno, muchísimas gracias, diputado, por este contacto. Gracias por esclarecernos especialmente sobre el tema gasto cero, que sigue generando bastante dudas, especialmente ante tanta necesidad y por la crisis crisis económica que tenemos. Dios mediante, Lisa, mañana vamos a tener terminada la reglamentación. Perfecto, vamos a estar súper atentos. Hay que decirlo porque hay que ser justo. El Ejecutivo promulgó la ley, entonces esa es su voluntad manifiesta de que esto se haga realidad, pero sí, estamos esperando la reglamentación que Dios mediante sale mañana. Perfecto. Perfecto. Gracias, diputado, muy amable. Un gusto compartir contigo y con toda la audiencia de PS Radio. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital.